Buenos días, somos el equipo número 4. Nos tocó exponer el capítulo número 10, Desarrollo del lenguaje y de las habilidades comunicativas, del libro de Psicología del Desarrollo, autor David Schaefer. A continuación, cada una de mis compañeras les irá explicando a detalles lo abordado durante este capítulo. Integrantes: Vanessa García, Joana Lares, Kenia Pando, Karina Rascón, Vianey Lino y Reina Rascón. Comencemos. Los 5 componentes del lenguaje. El dominio lingüístico se funda en 5 tipos de conocimiento, que es la fonología, morfología, semántica, sintaxis y pragmática. La fonología se refiere a las unidades básicas del sonido que se emplean en las lenguas y a las reglas para combinarlas. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando decimos casa y taza. Estas tienen la capacidad de producir diferencias de significado. Esta diferencia se denomina distintiva. La morfología son las reglas que rigen la formación de palabras significativas a partir de los sonidos. Un ejemplo es, por ejemplo, gobierno, verbo, barco, sustantivo, mar, predicado. Ese es el análisis o estudio que determina las categorías gramaticales. La semántica. Esta designa los significados expresados en palabras y en las oraciones. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando decimos árbol, se nos viene a la mente arbusto, hojas, raíces. Cuando decimos libro, se nos viene a la mente hojas, librería, lectura. La sintaxis son las reglas que especifican la manera de combinar palabras para construir las frases y las oraciones significativas. Un ejemplo es, por ejemplo, resfriado, me habría la lluvia mojado con me si hubiera. Eso no se entiende ya que las palabras están desordenadas. En cambio, si decimos, si me hubiera mojado con la lluvia, me hubiera resfriado. La pragmática son las reglas establecidas por la cultura que indican cómo utilizar el lenguaje en determinados contextos sociales. Un ejemplo es, por ejemplo, un niño de 3 años quizás todavía no sabe que la mejor manera de pedir galletas es decir, abuelita, ¿me das galletas, por favor?, en vez de ordenarle que le dé galletas. Continuemos con el tema 2, las teorías del desarrollo del lenguaje. Como primer teoría tenemos la teoría del aprendizaje empirista. Lo primero es entender el término empirismo. ¿Qué significa? Es una corriente filosófica que considera la experiencia y la percepción como el mejor camino hacia la verdad de las cosas, así como también es considerado el pensamiento que define a los sentidos como vías de aprendizaje para el ser humano. Después de entender su concepto, abordaremos el tema Skinner. Tal vez estén preguntando, ¿quién es Skinner? Bueno, pues él fue un famoso por su investigación en el campo del aprendizaje y el comportamiento humano. Estaba convencido de que el adulto empieza a moldear el habla infantil al reforzar los aspectos de balbuceo que se asemejan a las palabras. Es decir, una vez que ya están moldeados, los sonidos en palabras ya no proporcionan reforzamiento. Esto quiere decir que ya no proporcionan una aprobación o una atención hasta que el niño empieza a combinar palabras, formar oraciones y después expresiones extensas. Por otra parte, otros teóricos del aprendizaje agregan que el niño adquiere parte de su conocimiento escuchando de manera atenta e imitando el lenguaje de compañeros más grandes. Puede ser el de sus papás o personas que estén al cargo de ellos. No es casualidad que los niños terminen hablando el mismo idioma que sus padres. En conclusión, según la teoría del aprendizaje, los cuidadores enseñan el lenguaje al moldear y reforzar el habla gramatical. Un claro ejemplo que arroja dudas sobre la suposición de que los padres moldean la sintaxis reforzando directamente el habla o no. Por tanto, si un niño al mirar una vaca dice el vaca, identificación verdadera,
pero gramaticalmente incorrecta, su madre seguramente aprobará y dirá, es cierto. En cambio, si el niño hubiera dicho, es un perro, identificación falsa, pero gramaticalmente es correcta, su madre sin duda lo corregiría y diría algo como, no, es una vaca. Hola, les explicaré un poco lo que es la teoría nativista. Se dice que los seres humanos nacemos con el conocimiento del lenguaje. Según este punto de vista, el ser humano está programado para aprender el lenguaje. Una prueba a favor de la teoría nativista es que es propia del espacio. Aunque los animales se comuniquen entre sí, no existe una especie animal o más bien dicho, ninguna especie animal ha sido semejanza a un sistema abstracto sujeto a las reglas. Un ejemplo muy claro sobre los animales pueden ser los simios. A pesar de tras años de entrenamiento, ellos aprenden lenguajes simples y códigos simbólicos. Asimismo, eso los ayuda a la fácil comunicación entre nosotros. Se dice que un simio, o por lo menos el conocimiento aprendido sobre el lenguaje, se hace referencia a un niño de 2 años a 2 años y medio. Pero por otra parte, sin embargo, coinciden que el aprendizaje del lenguaje se ve afectado seriamente hoy en día por factores biológicos. No obstante, muchos psicólogos tienen serias reservas en torno a la teoría nativista. Continuaremos hablando un poco sobre la teoría interaccionista. En la perspectiva de la teoría interaccionista, el desarrollo es el producto de la compleja transacción de la herencia con la crianza. Los niños nacen con un cerebro poderoso, que crece lentamente y los predispone a obtener más ideas. Asimismo, los motiva para poder compartir con gente, ya sea desde familiares, desde padres, amigos, entre otras personas con los que ellos puedan interactuar lo ya aprendido. Por otra parte, se dice que el niño conviva con personas mayores que él, converse o esté en un sistema de dialogación ayuda muchísimo a su lenguaje y a su aprendizaje cognitivo. Asimismo, los nativistas y los interaccionistas piensan que el niño está preparado biológicamente para aprender un idioma. Los niños de todo el mundo hablan de una forma muy parecida, debido a que presentan universales lingüísticos, porque son de la misma especie. Asimismo, comparten muchas experiencias en común. Lo innato no es un conocimiento especializado ni habilidades del procesamiento, sino un cerebro complejo que madura con una gran lentitud y predispone a adquirir ideas similares aproximadamente a la misma edad. Ideas con las que uno después se siente motivado a expresar en el habla. Y así es como concluimos esta teoría. Buenas tardes, a mí me tocó explicarles el tema número 3 que lleva por nombre el periodo prelingüístico antes del lenguaje. Este es el periodo antes de que el niño comience a decir sus primeras palabras significativas. Las primeras reacciones ante el habla son como si estuvieran programadas para sintonizarse. Cuando un adulto le habla a un bebé, el bebé tiende a abrir los ojos y a observar fijamente al hablante, así como también emite sonidos. En los primeros 3 días de vida, él ya es capaz de reconocer la voz de su madre, así como también cuando escucha alguna grabación, no sé, que esté en un instrumento musical, el niño comienza a succionar más rápido. La importancia de la entonación es mucha, ya que cuando un adulto, el papá, por ejemplo, le habla al bebé con palabras muy entonantes, esto significa que quiere captar su atención. En la producción de sonido entran 2, que viene siendo el arrullo y los balbuceos.
Los arrullos son sonidos de tipo vocálico que los bebés repiten una y otra vez cuando están felices, y los balbuceos son de combinación consonantes con vocales que los empiezan a producir a partir de entre los 4 y 6 meses de edad. Esto significa que ellos ya son capaces de decir palabras, pero sin embargo no tienen ningún significado. Durante los primeros 6 meses de vida, los niños de todo el mundo, inclusive los sordos, comienzan a hablar de forma muy parecida, lo cual indica que el balbuceo temprano influye mucho en la maduración del cerebro, así como también los músculos que contraen la articulación verbal. Esto nos hace llegar a una conclusión que los bebés aprenden primero la entonación antes que las palabras. Luego les haré una pregunta. ¿Qué saben los niños prelingüísticos sobre el lenguaje y la comunicación? Bueno, muy fácil. Las primeras cosas que aprenden los niños es una lección práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los primeros 6 meses, con frecuencia los bebés se arrullan y balbucean mientras sus cuidadores están hablando. Entonces ellos comienzan a ver todo esto como un juego de ruidos. El cuidador habla y ellos se esperan hasta que ellos acaben de hablar para poder empezar a balbucear. Esto significa que acaban de aprender la regla pragmática, que es mientras yo hablo, tú guardas silencio, o sea, esperas tú. Así como también a los 4 meses, el niño comienza a responder más a los juegos organizados que a los desorganizados. Luego vienen 2 tipos de gestos preverbales. El primero es el gesto declarativo y el segundo es el gesto imperativo. El gesto declarativo consiste en que el niño dirige a una persona hacia el objeto, ya sea señalándolo o tocándolo. Y por otra parte está el gesto imperativo. Este es cómo trata de convencer a la persona. Por ejemplo, cuando quiere que lo carguen, luego estira los brazos para que el papá pueda tomarlo. Después viene otra pequeña pregunta que dice: ¿entienden los niños preverbales el significado de las palabras? ¿Realmente los padres sí están convencidos de que los niños entienden todas las palabras o no entienden ninguna? Otro dato muy importante es que Sharon Oviatt descubrió que de los 12 a los 17 meses los niños ya saben el significado de números sustantivos y verbos. En conclusión, los niños conocen mucho más del lenguaje de lo que puedan expresarse. Esto quiere decir que el lenguaje receptivo se adelanta al lenguaje productivo. El lenguaje receptivo es lo que uno es capaz de entender y el lenguaje productivo es lo que uno es capaz de expresar. Luego después viene un segundo tema que es el periodo de la holofrase. ¿Qué significa holofrase? Es cuando los niños con una sola palabra quieren que entiendas toda la oración. En los inicios del desarrollo semántico, la construcción del vocabulario puede transcurrir de 3 a 4 meses antes de que posea 10 palabras su vocabulario. El ritmo del aprendizaje se acelera entre los 18 y 24 meses. A este incremento acelerado se le llama a veces explosión de nombres. ¿Esto por qué pasa? Porque los niños comienzan a darse cuenta que cada objeto tiene un nombre diferente, entonces por eso la expresión de explosión de nombres, porque recuerdan que cada cosa tiene un nombre, entonces comienzan a decir. Continuando con el tema del lenguaje, yo les hablaré del periodo telegráfico. Este periodo se da en niños de entre 18 y 24 meses. Ellos comienzan a combinar palabras para formar oraciones simples. A estas oraciones rudimentarias se les da el nombre de habla telegráfica. Es porque, como los telegramas contienen únicamente palabras que son sustantivos, verbos y adjetivos y omiten otras palabras más complicadas o más decorativas. El análisis semántico de este periodo telegráfico se da cuando el niño utiliza las mismas 2 palabras para significados diferentes en diferentes contextos. Pongamos un ejemplo. Un niño utiliza 2 palabras a lo largo del día. Es mami calcetín. La primera vez que la utiliza refiriéndose a un calcetín de su mamá que está tirado en el piso.
La segunda vez que lo utiliza se refiere a cuando su mamá le está poniendo su calcetín y dice mami calcetín. Con esto vemos que no utiliza estas palabras refiriéndose al mismo significado, sino a significados diferentes en contextos diferentes. Esto nos dice que si queremos interpretar el telegrama del niño o el periodo telegráfico del niño, lo que él quiere decir, tenemos que fijarnos en el contexto en el que el niño se está desarrollando o está desarrollando la palabra que va a decir. Su significado o intención semática y atendiendo no solo a las palabras que el niño dice, sino al contexto en el que él se está desarrollando o donde se está emitiendo estas palabras. Dado que las primeras oraciones del niño son incompletas y muchas veces resultan los significados ser ambiguos, ellos comienzan a agregar o complementar con gestos, con señales de entonación, para cerciorarse de que su mensaje se ha entendido. Los niños empiezan también a aprender normas sociolingüísticas, entre ellas la de las peticiones. Ellos empiezan a diferenciar cuando una respuesta a su petición es cortés o descortés, así como el hecho de acercarte a una persona oyente y elevar la voz, y el hecho de que cuando una persona te presta la vista te está dando la palabra. También comienzan a fijarse en la respuesta de su mensaje y aclarar lo que el adulto ha entendido mal. En el libro vemos un ejemplo que dice que un niño le dice a su papá, papá, pato, y el papá le dijo, ¿quieres el calcetín? El niño contesta, no papá, quiero pato. Esto nos dice que el niño comienza y continúa durante el transcurso del periodo telegráfico desarrollando esa parte, aclarando lo que quiere y lo que no quiere, y que trata de que su mensaje sea entendido por más personas. Adquisición del lenguaje durante el periodo preescolar. En el corto periodo comprendido entre los 2 y 5 años de edad, los niños llegan a producir oraciones muy complejas, parecidas a las de un adulto. Para que un niño llegue a lograr oraciones complejas, se necesita pasar por varios procesos, como por ejemplo el desarrollo gramatical. ¿Qué es el desarrollo gramatical? Es la adquisición de morfemas gramaticales. ¿Y qué es un morfema? Son modificadores que confieren un significado más preciso de las oraciones. Su uso puede empezar durante los 3 años de vida y empieza a pluralizar los sustantivos s o es. Los morfemas gramaticales son presente progresivo, preposición, plural, pasado, posesivo y forma no contracta. ¿Por qué los niños con distintos vocabularios aprenden los 14 morfemas en un orden particular? Porque siempre se aprenden los morfemas en un orden progresivo, es decir, cuando están indicando algo. Dominio de las reglas transformacionales. ¿A qué se refiere? Es cuando se modifica una oración. Por ejemplo, yo estaba comiendo pizza. Estaba yo comiendo pizza. Producción de preguntas. Es cuando la respuesta de las preguntas es sí o no. Es cuando empiezan a identificar si la oración que les están platicando es verdadera o falsa. Producción de oraciones negativas. Es cuando los niños colocan el término negativo antes de la palabra. Por ejemplo, no guantes. Lo que quiso decir el niño, no uso guantes. A los 3 años de edad se producen las oraciones complejas, que están formadas por 2 o más oraciones simples y se unen por algún tipo de enlace. Por ejemplo, esa es la caja donde la pusieron. Luego está el desarrollo semántico. ¿A qué se refiere con desarrollo semántico? Es cuando empieza a expresar los contrastes relacionales. ¿Y qué son los contrastes relacionales? Por ejemplo, allá, yo, tú, alto, pequeño, bajo. Antes, después, aquí, allá, yo, tú. Luego está el desarrollo de las habilidades pragmáticas y comunicativas. ¿A qué se refiere con esto? Es cuando el niño ya adapta su lenguaje cuando quiere comunicarse mejor. Comunicación referencial. ¿A qué se refiere con esto?
es cuando el niño ya identifica el mensaje del habla de otros. Es cuando ya resuelve sus dudas. Desarrollo ulterior de las habilidades comunicativas. ¿A qué se refiere con esto? Es cuando el niño adapta su habla al nivel del oyente. Por ejemplo, cuando un niño de 4 años habla con uno de 2, dice las mismas palabras para tener una mejor comunicación entre los dos. ¿Qué papel desempeñan los hermanos en la adquisición de habilidades comunicativas? Influye de modo importante para el perfeccionamiento de las habilidades comunicativas, es decir, que los hermanos mayores tratan menor que los padres a adoptar su habla a la capacidad de un hermano menor. Adquisición del lenguaje durante la niñez intermedia y la adolescencia. La competencia lingüística se realiza entre los 6 y los 14 años, o sea, en los años correspondientes a la primaria y a la secundaria. En esta edad empiezan a reflexionar sobre el lenguaje y a manipularlo en formas que antes no lo hacían. El desarrollo ulterior de la sintaxis. Durante la niñez intermedia se corrigen muchos de los errores sintácticos y se empiezan a utilizar varias formas morfológicas que antes no aparecían. Un niño de 5 a 8 años empieza a refinar el uso de los pronombres personales, de manera que oraciones como él y ella se vuelven mucho menos frecuentes. Semántica y conciencia metalingüística. El niño continúa creciendo en la primaria, siendo particularmente impresionante el aumento del vocabulario. Entiende unas 10.000 palabras y continúa expandiendo su vocabulario a una velocidad de cerca de 20 palabras diarias. Día con día, el niño de primaria domina más interacciones semánticas y extrae inferencias que le permiten comprender más de lo que se dice. El desarrollo ulterior de las habilidades comunicativas es donde un grupo de preescolares adapta su habla al oyente. Aquí se hizo una encuesta que es donde decía que los niños al oír entendían más. Por ejemplo, también cuando los papás les leen, es más fácil que el niño aprenda a leer más rápido debido a lo que él escucha. Concluyendo con la exposición, el último tema es bilingüismo, retos y consecuencias que trae consigo la enseñanza bilingüe. Se cree que el costo que brinda una buena enseñanza bilingüe a todos es enorme, pero los beneficios cognitivos también lo son. El bilingüismo se ha vuelto más común en Estados Unidos. Los niños que tienen un contacto temprano y regular con 2 idiomas lo aprenden fácilmente. Existen programas de educación bilingüe en 2 direcciones, es decir, tratan de que los niños de habla inglesa u otro idioma y los de dominio limitado del inglés se les enseñe en su lengua materna la mitad del día y un segundo idioma la otra mitad del día. Bueno, como conclusión de esto, una enseñanza bilingüe eficaz ayudaría a garantizar el éxito educativo, el futuro económico de los niños con dominio limitado del inglés, fomentaría el aprendizaje y el aprecio de la diversidad étnica y cubriría la creciente necesidad de una fuerza bilingüe en el mundo moderno cada día más multicultural. De parte del equipo 4, muchas gracias por su atención.